que son las morfológicas y las sintácticas. Por eso, si bien cuando ustedes revisen las clases de palabras se pueden clasificar según 3 criterios, el semántico, el morfológico y el sintáctico, los criterios que nos van a servir para esto, para lo práctico, son el morfológico y el sintáctico. Por eso yo les resalté esos. Y destaco que ustedes aprendan eso de las clases de palabra, ¿sí? ¿Qué características morfológicas, es decir, qué características de la estructura interna de las palabras tiene, si presentan o no morfema flexivo, es decir, si son variables o no, eso sería ver la morfología, detenerse y ver si varían o no varían. Si son variables, varían, por lo tanto presentan morfemas flexivos. ¿En qué? En género y número, artículos, adjetivos, sustantivos, algunos pronombres, y varían, presentan morfema flexivo, los verbos, por ejemplo, en tiempo, modo, aspecto, persona y número, los pronombres en persona número. Eso sería mirar el criterio morfológico, ver si es variable y en qué varían. Y esa variación se manifiesta por un morfema flexivo. ¿Se acuerdan que estaban los derivativos, que son los que me cambian el significado de la palabra, que me generan una nueva palabra? Y están los morfemas flexivos, que son aquellos que solo son portadores de información gramatical. ¿Cuál? Género, número, tiempo, modo, etcétera. ¿Sí? Entonces, tienen que identificar qué clases de palabras varían, son las que les dije, en qué varían y cuáles no varían. Adverbios, la mayoría son invariables, hay unos pocos que son variables, como mucho, mucha, poco, poca, demasiado, demasiados, muy pocos adverbios son variables. Todos los demás son invariables. Lamentablemente, tristemente, así, acá, allá, lugar, modo. Son todos tiempo, mañana, ayer, todos invariables. No tienen ni género, ni número, ni tiempo, ¿sí? Los coordinantes o conectores, los llamados coordinantes o conectores, pero, porque, en consecuencia, eso también son invariables, bien que no presentan género, número, siempre son iguales, ¿sí? No son portadores de esa información morfológica. Los llamados subordinantes, que son las preposiciones, ante, bajo, cabe, con, contra, de, esa lista de palabritas. Las preposiciones son llamadas también subordinantes y tampoco son variables, tampoco presentan. Entonces, todo esto es que hay que memorizarlo, porque todo esto no requiere de explicación, solo requiere de memoria. Y para la memoria es que yo les mandé esa data que es más de manual y que no tiene tanta cosa teórica de gramática que no me va a servir ahora. Pero bueno, a grandes rasgos ya les acabo de decir que cuáles son las palabras variables, cuáles son las invariables. Eso es mirar la morfología o clasificarla según el criterio morfológico. También se las clasifica según el criterio semántico, que es el sentido que manifiestan o indica cada clase de palabra. El adjetivo, características, atributos, el sustantivo indica o nombra todo lo que existe y lo que no existe. Eso que se clasifica como nombre sustantivo común, propio, adjetivo, calificativo, numeral, eso no sería importante para identificarlo. ¿Sí? Ahora, el otro criterio al que me voy a detener un poco más, porque es el fundamental, el que tengo que memorizar sí o sí, porque última el morfológico puedo pensarlo, ¿sí? Miro la palabra y digo, a ver, ¿tiene género y número? Flexiona en femenino, masculino, en tiempo, y ahí puedo pensarlo. Pero lo que me tengo que memorizar, porque no hay otra que memorizar, es el criterio sintáctico. ¿Cuál sería el criterio sintáctico? Saber cuáles son las funciones que puede cumplir
cada clase de palabra. Porque no es que una palabra puede cumplir una sola función sintáctica. ¿Qué es, primero, qué es una función sintáctica? La función que tiene la palabra en relación a otras dentro de una estructura. Porque dependiendo cómo relaciono la palabra con otras y así voy formando sintagmas u oraciones, según qué lugar tiene y cómo está relacionándose, qué lugar ocupa en esa relación, en esa estructura, tiene una función sintáctica, que sería el valor sintagmático del que hablaban los estructuralistas. El valor por las relaciones sintagmáticas. ¿Sí? El valor que tiene un signo, dependiendo de qué lugar tiene y cómo se combina con los otros términos, es la función sintáctica. El valor sintagmático es la función sintáctica. Para darles un breve ejemplo y para que les quede claro esto. Si digo, por ejemplo, María es buena, María está en ese lugar y en esa relación con es y con buena, y en ese lugar y con esa combinación, la función es de sujeto. Pero si yo digo amo a María, ya no es sujeto. Es la misma palabra, pero cambió el lugar y la combinación y ahora es objeto. Y veremos que se trata de un objeto directo, o de. O sea que no solo que no es sujeto, sino que es una función en el predicado, ¿sí? Independientemente de que ahora ustedes no saben las funciones, lo que quiero que vean es esto, que la función sintáctica no es unilateral, es decir, que María es sustantivo, A es sujeto. No. Sustantivo puede ser sujeto, objeto, etc. Para aprenderme qué lugares puede ocupar cada clase de palabras que tengo que memorizar el criterio sintáctico. ¿Sí? Lo tienen todo en los datos que le di sobre clase de palabras, pero les doy indicadores básicos ahora para manejarnos y encarar de una sintaxis. ¿Sí? Se habla de funciones sintácticas privativas y no privativas. Aclaro esto, me paran si necesitan que revise, que repita o que ejemplifique o que aclare, me paran ustedes, ¿no? Si no, yo sí. Entonces, en el criterio sintáctico dijimos, cada clase de palabra hay que aprenderse que puede ocupar varias funciones sintácticas, puede ocupar varios lugares en la estructura oracional. Entonces, lo que me tengo que aprender, ¿cuáles son esos lugares? Para poder ir deduciendo después al hacer el análisis sintáctico. ¿Sí? Pero hay lugares es lo mismo que decir funciones sintácticas, ¿no? Dado que la función depende del lugar que tiene, María está ahí como sujeto en relación al verbo y demás, o después está en el predicado, depende del lugar y la combinatoria. Entonces, hay funciones sintácticas de cada clase de palabra que son llamadas privativas y hay otras que son llamadas no privativas. Por lo menos memoricen las privativas, porque después las otras la pueden ir por descarte diciendo, bueno, no está cumpliendo ninguna función privativa, entonces por descarte es una no privativa. ¿Qué significa? Privativas es porque son exclusivas a esa clase de palabra. Es decir, que hay ciertas funciones que son propias de cierta categoría gramatical. Son propias, ¿sí?, a esa categoría. Lo cual no quiere decir que no haya otra clase de palabra cumpliendo ese rol, pero sería una no privativa de esa otra. En principio hay que pensar si no es una privativa, ¿sí? Entonces, lo tienen esto en el apunte, pero para ir teniendo algunos indicadores. Los sustantivos tienen como funciones privativas ocupar estos lugares, ser núcleo del sujeto, ser OD, objeto directo, ya vamos a ver qué son estas funciones, no desesperen, ser objeto indirecto y ser complemento agente. Es decir,
estos valores o funciones sintácticas, estos lugares en la oración, son privativos del sustantivo. Si hubiera otra clase de palabra es porque está funcionando como un sustantivo. Por ejemplo, los pronombres. Vieron que los pronombres pueden funcionar como sustantivos, adjetivos o adverbios. Entonces, puede haber un pronombre en alguno de esos lugares, pero porque está funcionando como un sustantivo. ¿Sí? El adjetivo, por suerte, tiene una sola privativa, que es ser MD. MD significa modificador directo. ¿De quién? De un sustantivo, porque siempre un adjetivo califica, modifica, determina la referencia de un sustantivo. Por lo tanto, la única función privativa es modificar directamente. ¿Por qué se le dice directamente? Vamos a ver que tiene que ver con que adopta el género y número del sustantivo. Casa blanca. Casas blancas. ¿Ven? Género femenino, número singular o plural va a depender de casa, que es el sustantivo el que acompaña y modifica. ¿Sí? Otra clase de palabra muy importante para el reconocimiento es el verbo. ¿Sí? Las funciones que tiene el verbo se le dice que es no obligatoria, la función. Acá hay un matiz que hacer. Función no obligatoria, y que es la de ser núcleo del predicado. Yo voy escribiéndoles en el chat, ¿no? Sí, María. Perdón, no obligatoria. Dije no obligatoria. Perdón, sí. Sí, gracias. Gracias, Mariana. Me estaba preguntando quién era Felipe. Me imaginé, porque esta vuelta no tengo ningún varón. Siempre hay pocos varones. Y en el 2024 no tuve ninguno. Función obligatoria. Gracias, Mariana. Hay que aclarar el por qué. ¿Por qué del verbo no decimos que es una privativa ser el núcleo del predicado? Porque vamos a ver ahora que el verbo puede cumplir esa función, ser núcleo del predicado, pero también existen los predicados no verbales. Como existen los predicados no verbales, predicado adverbial, predicado verboidal, predicado nominal. Por esta razón no podemos decir que es privativa del verbo, pero es obligatoria. ¿Por qué? Porque si no es privativa se habla de función obligatoria, porque si hay un verbo conjugado en la oración, es el núcleo del predicado, ¿sí? Si hay verbo conjugado y que es un verbo que admite sujeto, que es personal, va a ser núcleo obligatoriamente de esa estructura. Ahí agregué algo más, si es un verbo personal. ¿Por qué? Porque hay verbos que son llamados impersonales, dado que no admiten sujeto y son los que construyen unimembres, que también lo vamos a ver, es un montón. No se desesperen. ¿Cómo armé los esquemas? Los esquemas que yo les doy, los armé teniendo en cuenta el apunte interno de cátedra, que ya tiene unos años, y la data que da Simón en cómo enseñar sintaxis, pero solo tomando lo que es necesario para la práctica. Por eso en otro apuntecito yo les puse de Simón alguna cuestión teórica que no suelen tomar, pero para que lo vayan teniendo para el final, que pueden sí tomarles algo teórico. ¿Sí? Entonces, uniendo lo de Simón para el reconocimiento, para la práctica, y uniéndolo de el apunte interno de cátedra, es que arme estos esquemas, ¿sí? Me tengo que ejercitar un montón en simples, en tener bien fijada las funciones propias del sujeto, las funciones propias del predicado, qué tipos de unimembres hay y cuáles son las bimembres. Me tengo que tener re firme eso, porque si entran las compuestas y las complejas, la base está en las simples. Si yo no enganché las simples, eso se arrastra. Es como lógica, ¿no? Entonces,
es gradual, progresivo. Primero, memorizarme criterio sintáctico de las clases de palabras que estoy revisando ahora, ¿sí? Memorizar eso. Y después, practicar mucho las simples. Así voy adoptando este esquema, les va a servir para la práctica. Primero empiecen a practicar mirándolo, miran muchas veces el esquema, después van a ver que lo internalizan porque no hay más que 4 o 5 funciones para sujeto, 4 o 5 para el predicado, o sea, no es tanto. Pero no vayan tratando de avanzar si no me sé esto en este orden. Primero clase de palabra, después las estructuras simples. ¿Sí? Bien. Entonces, cuando hay verbo conjugado y si este verbo admite sujeto, esto es que sea un verbo personal, entonces obligatoriamente, función obligatoria, es ser núcleo del predicado. ¿Sí? Por último, el adverbio. Digo por último porque estas serían las clases de palabras más importantes. Después tienen pronombres y demás, pero las más importantes que tengo que manejar son estas, ¿no? El adverbio. Morfológicamente es invariable, es decir, que ahí tengo un dato para no confundirlo con el adjetivo, porque el adverbio es muy parecido al adjetivo en el sentido, en lo semántico. Los adjetivos caracterizan, dan atributos, y el adverbio tiene algo de eso. Pero sobre todo el adverbio indica circunstancias. Si lo pensamos semánticamente, el adverbio es el que me da las circunstancias del cuándo sucedió, de cómo sucedió, cuánto, por qué, de qué manera, de qué modo, por eso tengo circunstancial, de causa, de modo, de instrumento, con qué elemento, de compañía, con quién, de cantidad, cuánto, les dije, ¿sí? Lugar, tiempo, cantidad, modo son los más comunes, esos 4. Lugar, tiempo, cantidad y modo. Pero después tengo instrumento, compañía, según qué circunstancia quiera indicar en el predicado. Entonces, semánticamente indica eso, circunstancia. Mañana, acá, allá, en el tren, en el colectivo, con un cuchillo, con un palo, sería instrumento. Mucho, poco, demasiado, cantidad. En Rosario, aquí, allá, serían circunstanciales de lugar, ¿sí? Eso semánticamente. Y morfológicamente, si digo que son invariables, es porque no van a presentar ni género, ni número, ni tiempo. En su mayoría no varían, ¿sí? Entonces ahí tengo una diferencia con el adjetivo, porque puedo decir, pero lamentable, ¿qué es? Lamentable parece las dos cosas, parece un modo, podría ser circunstancial de modo, pero lamentable, lamentables, está modificando más bien a un sustantivo. Suceso lamentable, o sea que es adjetivo. Pero si digo sucedió lamentablemente, ahí ya está modificando el verbo. Entonces tengo que tener esta cuestión. Lamentablemente no tiene ni género ni número, no hay lamentablemente. ¿Ven? Es invariable. Primer característica digo, no, es más que nada, va más por adverbio. Y después digo, lamentablemente, si está modificando un verbo, no cabe otra que ser adverbio. Porque entre sus funciones comunes tiene la más importante es la de ser circunstancial o modificador, se le dice más circunstancial, modificador del verbo. ¿Por qué? Porque al verbo le agrega esa circunstancia, tiempo, modo, ¿sí? Lugar, cantidad. Amó mucho, amó demasiado, amó cantidad, amó así, modo, amó ayer, tiempo, amó en este lugar o amó aquí, lugar, ¿sí? Entonces acá no queda otra que ser adverbio porque me está dando circunstancias del verbo, del predicado, ¿sí? Entonces, ¿qué estoy mirando? La morfología, que es invariable, y la función que tiene
para darme cuenta que es un adverbio, ¿sí? Que es, sobre todo, funciona como circunstancial del predicado o modificador del verbo. ¿Estamos? Todo esto ahora lo vamos a O volver sea, a... Juli, que siempre que hay una palabra que modifica el verbo es siempre adverbio. No, no. No, no es que siempre es el adverbio. Si la está modificando en este sentido, si la está modificando indicando una circunstancia, tenés más modificadores del verbo. ¿Mm? Si la está modificando y le agrega qué cosa al verbo, circunstancias de cómo fue, cuándo fue, cuánto, con qué, con quién, causa, ¿sí? Ahora total lo vamos a volver a revisar viendo las funciones en las estructuras simples. Les voy a compartir pantalla. Se ve, estructuras simples deberían ver. Dale. La pregunta que me hizo Cami se les va a aclarar del todo cuando lleguemos al predicado, las funciones del predicado. Vamos a ver que hay varias funciones. Además del circunstancial, tengo otras funciones que encuentro en el predicado. Pero primero vamos a ver las unimembres. Tenemos dos clases de estructuras: bimembres o unimembres. Como lo dice la palabra, bimembres, que hay dos miembros, que son el sujeto y el predicado. Y unimembre es que no las puedo separar. No es que hay solo sujeto o solo predicado. No está en la relación sujeto-predicado. No existe la relación entre sujeto y predicado. Es un solo miembro. ¿Sí? Estas que son unimembres, que no tienen ni sujeto ni predicado, tienen ciertas características. Y yo se las agrupo, teniendo en cuenta la bibliografía que les dieron a ustedes, en dos. Aquellas que presentan verbo y aquellas que no presentan verbo. Las más sencillas de reconocer son las que no presentan verbo, porque al no tener verbo ya está, digo, bueno, no puede, es probable que no hay verbo y no se puede recuperar el verbo, listo, no queda otra que ser unimembre. Pero las confusas, las que tengo que prestar un poquito más de atención, porque requiere más de interpretación, son las unimembres que tienen verbo. Porque al tener verbo digo, bueno, el sujeto puede ser un sujeto tácito, es decir, puede ser un sujeto que no está expreso. Bien, pero no son cualquier verbo, son una cierta clase de verbos los que construyen oraciones unimembres. Y son los verbos llamados impersonales. Impersonales, ¿por qué? Porque no presentan sujeto, justamente. Son verbos que por su semántica no pueden presentar sujeto. Y se los reuní en estas clases de verbos. Aquellos que se llaman climáticos, es decir, que son indicadores de fenómenos naturales, meteorológicos, como atardecer, llover, nevar, ¿sí? Humedecer. Esos son los verbos llamados climáticos. Atardece en la ciudad. Esa es una oración. Llueve copiosamente. ¿Ven? Si encuentro ese tipo de verbos, pienso, atardece, sujeto. ¿Quién atardece? ¿Qué atardece? No. No tiene un sujeto que hace al atardecer. Llueve copiosamente. No hay un sujeto que hace la lluvia. Entonces ahí digo, bueno, esto es unimembre y se hace corchetes en la oración y se pone estructura unimembre. Bueno, eso lo van a ir viendo cómo la clasifican en la cátedra, pero se le hace corchete, como lo hacen en la ejercitación, digamos. Se hace corchete, por ejemplo, les hago una en el chat, atardece en la ciudad. Se pone estructura oracional, simple, unimembre. Oración unimembre.
estructura oracional simple, unimembre. Y no le agrego más, nada más. En las que tienen verbo, nada más. Después en las que no tienen verbos, van a ver que algo más, ¿sí? Toda oración, después del punto, le identifico, tengo que poner corchetes para identificar la estructura, toda la estructura oracional, el corchete. Porque el paréntesis se usa para identificar otra cosa, que ya veremos si ustedes dan las estructuras compuestas o complejas, ¿sí? Verbos como ser, estar, hacer, pero en función impersonal. ¿Por qué digo en función impersonal? Porque estos mismos verbos pueden estar funcionando de manera personal, es decir, construyendo bimembres. Si yo digo, Juan está feliz, ahí hay un sujeto de está feliz, que es Juan. Entonces ahí no es unimembre. Si digo, Juan hace una torta, también. Si digo, Juan es un buen compañero, también. Pero fíjense en estos casos que les doy acá. Está nevando, hacía calor allí, era invierno, estaba amaneciendo. ¿Ven? Que son los mismos verbos, pero que están indicando un fenómeno meteorológico también. Por lo tanto, no puede haber sujetos, son impersonales. No hay alguien que esté nevando, alguien que hace el calor o que haga el amanecer, etc. Ahí construye, Juli, sí, si digo el día está hermoso, ¿es una bimembre? el día está hermoso es una bimembre, ¿sí? Porque ahí personificás al día, lo estás personificando, es una figura metafórica, pero estás poniendo un sujeto, porque el sujeto es el día, ¿me entendés? Ahora, si vos decís, si decís, está caluroso, ya eso es unimembre, está caluroso, ¿me entendés? Sí, sí, Está, sí. hay nieve, unimembre, no tengo sujeto ahí, ¿sí? Por Sí, eso sí. no es tan mecánico como nos enseñan en la escuela, ¿ven? Que hay que ponerle un poco de interpretación, bastante de interpretación. Hay datos que tengo que memorizar, como la morfología, estas funciones que les digo, que me ayudan un montón, y después hay un montón que tiene que ver con la forma del pensamiento. Por eso es preciso hacer una cierta interpretación. El verbo haber, en su forma impersonal, es el verbo cuando está indicando que algo se presenta, que algo existe. Hubo espectáculos para niños durante las vacaciones. Espectáculos, ¿no? Ustedes pueden decir, bueno, espectáculos es el sujeto. No, porque eso ocurre o hay, no es que lo hace, no es que es el agente de esa presencia. Entonces, haber es impersonal. Siempre es impersonal este verbo. Si se me complica, una manera de pensar es esto, que haber siempre es impersonal, salvo cuando está con un participio, porque ahí está construyendo los verbos compuestos. Nuestros verbos compuestos se construyen con esta frase verbal, haber más participio. Había amado, ahí voy a tener sujeto. ¿Quién había amado? Él o ella había amado. Eh, hubo salido, hubo caminado, habría caminado. Personales, ahí ya son bimembres. Entonces, haber más participio construyen las frases verbales, los verbos compuestos, los pretéritos pluscuamperfecto, anterior, no importa, los compuestos, ¿sí? Ahora, si no aparece con el verboide participio, ahí ya sé que siempre es impersonal, por lo tanto siempre es unimembre. Si aparece solito, siempre es unimembre. Un error muy común es que se conjugue en plural pensando que espectáculo es el sujeto, pero es un error porque son impersonales. Hubieron espectáculos, es un error porque es siempre en singular, tercera singular. ¿Por qué? Porque es impersonal. Verbos con sujeto indeterminado, acá es donde más necesito interpretación, porque fíjense en esta. Son todos verbos, siempre estas oraciones, si prestan atención, siempre están en tercera persona singular porque es el modo impersonal en que indico
las estructuras unimembres. Tercera singular, salvo este caso que aparece en plural, que se le dice sujeto indeterminado. Porque acá sí hay un agente que realiza la acción, pero no sé cómo determinarlo. Por lo tanto, se usa el plural como un alguien, un indeterminado. Llaman por teléfono. Tocan la puerta. Cuando construyo esa expresión, la construyo de manera impersonal, es decir, unimembre. Ahora, si digo, ellos llaman por teléfono o mis hermanos tocan la puerta, ya aunque esté en tercera, plural y sea el mismo verbo, ya adquiere su bimembre. Pero tocan la puerta es una oración que indica que no sé quién. Llaman por teléfono, no lo digo en singular, justamente porque quiero expresar que el sujeto es indeterminado. Siempre lo digo en plural. Gritan en la calle. Serían también modos de construir oraciones impersonales, por lo tanto son unimembre. Si el contexto me indica el sujeto, ya deja de ser unimembre. Si yo tengo un contexto, me dan un texto y la oración anterior dice María y Pedro iban a llegar, punto. Llamaron a mi puerta. Llamaron, se sobreentiende que es María y Pedro, y ahí entonces es un sujeto tácito, no es impersonal. Pero si arranca, llamaron a mi puerta y no sabía quién era, la referencia es indeterminada de ese sujeto, ahí sí es unimembre. Por último, estos verbos en tercera persona singular que se construyen con el pronombre que se llama cuasirreflejo, el se cuasirreflejo, se lo construye de manera impersonal. ¿Por qué? Porque lo que quiero dar a entender es que no quiero determinar, indicar un sujeto concreto. Quiero dar idea de alguien indefinido, alguien, un alguien que no quiero definir o que no quiero particularizar. Se miente más de la cuenta por falta de fantasía. Se miente, mentimos, todo, sería un alguien, todo. Se te ve muy bien. En lugar de decir te veo muy bien, se te ve, como todos te vemos. No me hago cargo yo sola, sino que como generalizo. ¿Ven? El verbo, en lugar de estar en primera, está en tercera, y se le acompaña del se. Por lo tanto, ahí lo construyo como impersonal. Es unimembre. Generalmente se rechaza lo desconocido. No digo, yo generalmente rechazo, o nosotros generalmente rechazamos lo desconocido, o María rechaza lo desconocido. Ahí ya le estoy dando un sujeto. En estas construcciones con se, lo que quiero hacer es indicar que es alguien indefinido o que somos todos los que actuamos así, no precisar el sujeto. En todos estos casos, entonces, son unimembres aunque haya verbo. Después tengo estos otros, donde no hay verbos, entonces es más sencillo. No hay verbos, pero además no tiene que haber una coma en algún lugar en donde pueda reponer el verbo, porque están estas otras estructuras bimembres de predicado no verbal. Entonces, a estas que son fáciles, la única contra es que no las debo confundir con las estructuras con predicados no verbales. Es la única, y ahí se lo puse, no confundir con estructuras bimembres de predicado no verbal. Sí, es la única contra. Voy al chat, porque fíjense esta diferencia. Si yo digo, voy a tomar una misma oración que puse de ejemplo, a ver. El gran escritor santafesino. Miren la primera. El gran escritor santafesino, ahí no encuentro ningún verbo, no encuentro ninguna coma, punto y coma, no encuentro algún signo de puntuación que me esté permitiendo decir, bueno, acá se hizo una omisión, una elipsis de un verbo. Entonces esto es una estructura oracional simple, unimembre, y después tengo que ver en estas, las sin verbos, tengo que ver
¿cuál es la palabra más importante, la que sería como el sostén, el núcleo, sobre las que se apoyan el resto para determinar si es nominal, adverbial o demás, y demás? En este caso, el gran escritor santafesino, la palabra más importante es escritor, porque tanto él como gran y como santafesino están modificando a escritor, le están agregando características. Y escritor es un sustantivo, por lo tanto es nominal. Si la palabra núcleo, sostén del sintagma de la frase es un sustantivo o es un adjetivo, se clasifica como nominal. Entonces, corchete, estructura oracional simple, oración unimembre, entre paréntesis, nominal. ¿Sí? Ahora, fíjense si apareciera esto. Agrego solo una coma o un punto y coma, no un punto porque ya es otra oración, si no puede ser un punto porque ya sería otra oración. Y entonces ya se convirtió en una oración bimembre, de predicado no verbal. Porque en ese lugar yo puedo indicar que se omitió, que hubo elipsis de un verbo. El gran escritor es santafesino. Entonces, ahí ya es una estructura bimembre con predicado no verbal y después veremos qué más, ¿sí? Pero es para que estén atentas que en estas, sin verbo, tiene esa particularidad, que son muy parecidas a los predicados no verbales. Pero al no haber ningún indicador, un signo de puntuación que me permita decir acá podría haber un verbo omitido, entonces ya está, me quedo tranquila y la clasifico como unimembre. Y para saber si es nominal, adverbial, preposicional o verboidal, tengo que determinar cuál es la clase de palabra en ese sintagma, en esa estructura más importante sobre la que se apoya el resto. Ven que es fundamental reconocer las clases de palabra. Si yo no reconozco las clases de palabra, ¿cómo clasifico? Nominal, adverbial, preposicional, porque eso viene de la clase de palabra, ¿sí? Entonces, nominales, les dije cuando en la estructura el núcleo o el término sostén es un sustantivo o adjetivo. La primera oración ya la vimos, muy bella, bella es el adjetivo y ahí me está indicando cuánto, mucho, poco, muy bella, ¿sí? Bella es adjetivo, por lo tanto también es nominal. Pero si se le agregué un sustantivo, el sustantivo siempre es el sostén, porque los demás modifican el sustantivo. Muy bella criatura. De todas formas sigue siendo nominal, porque siendo adjetivo o sustantivo la palabra núcleo, es nominal la estructura. Profe, y ahí él no actúa como sujeto, digamos. No, porque no es acentuado, es el Ah, artículo. claro. Fuera el pronombre sí. Él, coma, y debería haber coma, porque si no, no repones verbo. Él, coma, gran escritor santafesino. Es una estructura oracional bimembre de predicado no verbal. Y él es el sujeto. Pero ojo, porque para que sea un pronombre y pueda comportarse en la función del sustantivo de ser sujeto, debe ser acentuado. Si no es un artículo, modificador del sustantivo. Todo artículo Claro, acompañe sí, sí. determinantes. ¿Se acuerdan los determinantes? Cuando vimos coserio. Los artículos determinan o no la referencia del sustantivo. Pero son modificadores del sustantivo. Muy tranquilamente, ahora mismo, también son unimembres, no encuentro verbo, no encuentro comas para decir acá, podría reponer. ¿Qué hago? Pienso, bueno, ¿cuál es la palabra más importante? Ahora mismo, ahora, y me está reforzando ese ahora. ¿Y ahora qué es? Me está indicando una circunstancia de tiempo, por lo tanto, es adverbio. Muy tranquilamente, me está indicando tranquilamente una circunstancia de modo, de manera, ¿cómo? Muy tranquilamente. Entonces ahí son adverbiales. Preposicional, esta es más fácil porque siempre que encuentro una estructura donde no hay verbo y que está encabezada por una preposición, no tengo que pensarlo mucho, esa ya es unimembre preposicional. Ahora, me tengo que aprender cuáles son las preposiciones. Estos subordinantes de los que le hablaba, que son invariables, que nunca presentan género, número ni nada, y que son palabritas que unen, generalmente están uniendo, unen subordinando. A, ante, bajo, cabe, con, contra de. Muchos de nosotros en la primaria las hacían aprender así de memoria, en ese orden,
Y si no, bueno, tienen el listado que yo les pasé para que vean estas palabritas. Contra todos, por aquí, desde allá, desde mañana. Estructuras como ese tipo, donde ya tengo encabezando una preposición, se llaman preposicionales. En una estructura como desde mañana, podría decir, más importante es mañana. ¿Qué es mañana? Un adverbio. Es adverbial, pero al ver que ya hay una preposición adelante, la que encabeza la estructura es la preposición y subordina el segundo término siempre en una preposición. Por lo tanto, es preposicional. Las verboidales tengo que reconocer como palabra núcleo o elemento más importante, categoría más importante en esa estructura, a un verboide. ¿Cuáles son los verboides? Se los pasé también en ese apunte de las clases de palabra, pero básicamente tenemos 3 tipos de verboides. Voy al chat. 3 tipos de verboides en el español. Y la información... ¿Sí, Sofi? ¿Alguien me habló? No. 3 tipos de verboides. Hay una información muy práctica para reconocerlos, que es la morfología. Porque cada tipo de verboide tiene una morfología distinta, una terminación morfológica distinta. Ar, ir, los verboides llamados infinitivos, que son como los encuentro en el diccionario a los verbos, sin conjugar, en infinitivos. ¿Por qué se los separa en estas 3? Porque tenemos 3 tipos de conjugaciones. El paradigma regular de verbos se conjugan según los que terminan en ar, amar, soñar, cantar, los que terminan en er, temer, correr, o los que terminan en ir, partir, reír, ¿sí? Todos los verbos terminan en estas 3 conjugaciones. Primera, ar, segunda, tercera, ir. Eso son los infinitivos. Se le dice verboides porque tienen carga verbal, pero no tienen tiempo, modo, aspecto, número, persona. ¿Por qué? Porque no están conjugados. Amar no me dice quién ama, cuándo ama. Amar me dice la acción nada más. Pero si ya digo amé, ahí ya está conjugado. Ahí ya es bimembre. Yo amé. Y amé en el pasado. ¿Sí? Toda esa información que es gramatical, que es flexiva, tiempo, modo, ya hace que el verbo sea conjugado y no un verboide. Otro tipo de verboide, amado, temido, partido. O sea, terminación ad-oído o ada-ida. O sea, estos flexionan en género y número. Porque la primera y la segunda terminan en ada. La primera, perdón, termina en ado o ada. Hados, hadas, amados, amadas. Y la segunda y tercera terminan en ido, ida, oídos, idas. Género y número tienen. Temidos, partidos. ¿Sí? Soñados, corridos, ¿ven? Esos son verboides participios. Y por último, los llamados gerundios, que son verboides cuya terminación es ando, la primera conjugación, y endo, la segunda y tercera. Amando, temiendo, partiendo. Y no tienen información morfológica ni en género ni en número, ¿sí? O sea que si yo me encuentro con un verboide y veo su terminación, no me confundo que ese es el núcleo del predicado, porque para que sea obligatoriamente el núcleo del predicado tiene que ser un verbo conjugado, salvo que esté acompañando a otro verbo y que esté formando una frase verbal. Ahí sí puede ser el núcleo del predicado. Había amado. ¿Cómo se construyen los verbos compuestos? Les dije, haber más participio. Ahí sí, entonces es una frase verbal que va a ser obligatoriamente el núcleo del predicado. Va a ser una bimembre. Pero también tengo otras frases verbales que se construyen con gerundios o con infinitivos. Fui a trabajar. ¿Ven? Y
está trabajando. Ahí estoy expresando todo el núcleo verbal con una frase verbal. O sea, actuaría todo como un núcleo del predicado, que es el verbo estar más el gerundio. Actúa como un bloque, como una acción única. Por eso es una frase verbal y sería el núcleo del predicado en esos casos. Pero si no, trabajando, amado, son simplemente verboides. Miren los casos, volvamos a la pantalla. ¿Se ve la pantalla de las verboidales? Sí, Juli. Amar Sí. el lenguaje, ¿sí? Ilusionados por el futuro, esperando una eternidad. Bueno, pienso, amar. Amar no está conjugado, pienso, termina en ar, como los que terminan en ar, ir es infinitivo, entonces esto es una verboidal de infinitivo. ¿Qué hago? Corchetes, estructura oracional simple, unimembre y entre paréntesis pongo verboidal infinitivo. Verboidal guión infinitivo. Lo mismo con la segunda, pero pongo participio y la tercera gerundio. ¿Cómo me doy cuenta que la palabra más importante ahí es amar y no lenguaje? O ilusionados y no futuro. Porque el lenguaje es lo que amo. Por el futuro es lo que me ilusiona. Y una eternidad es cuánto espero. Ven que los otros términos dependen de amar, ilusionado, esperando. O sea, las más importantes son esas. ¿Sí? En esos sintagmas. Por lo tanto, son los que determinan que sean verboidal y no de otro tipo. Bien, voy a cortar y volvemos en 5. Genero un nuevo link y seguimos con las bimembres.